amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, que despegamos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Tengo el honor de irme a Buenos Aires, circunstancialmente, porque nuestro invitado pasa temporadas en Madrid, en España, pero en este momento me voy a Buenos Aires a hablar con Leonardo Lammers. Él es cofundador de PDA International, una herramienta que yo utilizo mucho en mi actividad profesional y de la que vamos a hablar seguramente, ¿no?, a lo largo de esta charla, en el que yo te voy a pedir, Leonardo, bienvenido, que hablemos de personas, ¿no?, que es lo que nos une. Muchas gracias, un honor estar aquí. Oye, Leonardo, mira, estábamos hablando antes de empezar a grabar de la importancia de conocer bien a los líderes, de la importancia de conocer bien a las personas antes de empezar a trabajar con ellos en cualquier área de mejora, ¿no? ¿Qué es cómo surge? Cuéntame un poco cómo surge este nacimiento de PDA International. ¿Con qué idea lo montáis y en qué se basa? La idea de PDA en realidad fue una serie de eventos que me llevaron a terminar desarrollando nuestra propia herramienta, porque yo inicié trabajando en una empresa que tenía para Argentina la representación de un DISC, en épocas donde era todo muy novedoso, ¿no? Donde uno iba a las empresas y era más psicotécnicos o psicodiagnósticos que se hacían, no existían este tipo de herramientas. Y después, con el tiempo, terminé trabajando para otra persona que tenía la representación para Latinoamérica de una metodología sobre las mismas bases que del DISC. Durante bastante tiempo trabajé representándolos y en un momento les propusimos mejorar la herramienta a nivel de experiencia de usuario, mejorar aspectos de investigación de temas de mejorar algunos temas de la teoría, hacer una integración con ellos para agregarle otras funcionalidades y otras opciones. Los americanos nos dieron el ok, nos dijeron que sí, y comenzamos a desarrollar toda una plataforma integrada con ellos, a mejorar cuestiones como te decía, de experiencias y teóricas, y de pronto, un día para el otro, pasó esto que a veces pasa cuando uno dice que cree que es lo peor que te puede pasar en la vida, como dice Steve Jobs en este famoso discurso en Stanford, que cuando uno va atando los puntos para atrás, que cambió el CEO de los americanos y tomó el contrato que tenía con nosotros, y en una cláusula del contrato de representación decía que para generar cualquier integración e interfase con ellos teníamos que tener una aprobación formal, que nunca la habíamos tenido. En realidad habíamos generado todas las integraciones junto con la gente de sistemas de ellos, pero nunca lo habíamos hecho, habíamos firmado nada formal. Entonces nos manda una carta documento a nosotros y a nuestros clientes, en ese momento algunas grandes corporaciones a nivel Latinoamérica, diciendo que lo que tenían instalado era ilegal y que lo tenían que desinstalar nos daban 2 meses de tiempo. Fue un drama para nosotros, teníamos un conflicto grave. En un momento éramos jóvenes todavía, con mi socio nos decíamos, bueno, vamos a vivir a Brasil, nos ponemos un chiringuito en la playa y a vender cerveza y ahí nos quedamos. Pero bueno, empezamos a investigar un poco, hablamos con gente especialistas en temas de propiedad intelectual, que nos explicaban que nosotros podíamos y conocíamos el desarrollo de la teoría y podíamos desarrollar nuestro propio producto basado en esta teoría,
que lo podíamos hacer. Lo que nosotros decíamos, bueno, pero eso se puede hacer, si no es plagio, no. O sea, uno no puede patentar una idea o patentar una teoría, lo que patenta es un producto. Y como nosotros hacía muchos años veníamos trabajando en el tema, habíamos investigado, nos habíamos especializado, entonces dijimos, bueno, partamos de esta misma teoría y desarrollamos nuestra propia herramienta con todas las mejoras y todas las ideas que nosotros les habíamos propuesto. Y empezamos ahí, y con el tiempo, cuando llegó el momento, a los clientes, teníamos ya una base muy fuerte, a los clientes les decíamos, o puedes continuar con los americanos directos de esta manera, o puedes seguir con nosotros con esta versión beta, con todas estas mejoras, y ni un solo cliente se cayó, todos se quedaron con nosotros, y con el tiempo empezaban a llegar. Tuvimos que invertir mucho en capacitarlos, en la nueva forma de interpretarlo. Y lo que logramos fue encontrar lo mejor de los dos mundos que tenía un disk tradicional con esta herramienta que representábamos. Esta herramienta que representábamos se basaba en la teoría original de Marston, que es mucho más compleja porque analiza muchas más informaciones, y por el otro lado el disk es una adaptación en épocas que se empezó a comercializar en el mundo en épocas donde no existía un ordenador en cada escritorio, con lo cual simplificaron la fórmula para encontrar este resultado. Te diré anecdóticamente que el primer disk que yo hice lo hice a mano, calculándolo a mano, calculando los reactivos, todas las preguntas y cuadrándolo era una cosa complicadísima de hacer a mano, y al final tenías suerte si te dejaba un pozo que se parecía un poco, ¿no? Después de haber hecho tantos cálculos, pero era una manera bastante compleja. Pero el disk fue una adaptación para poder hacer manualmente lo que originalmente la fórmula era muy compleja por los algoritmos. Exacto. Pero fíjate que cuando yo conozco PDA me enamoran varias cosas, ¿no? Uno, la posibilidad de tener este quinto eje, que ayuda mucho a conocer al directivo, pero sobre todo la posibilidad de hacer interacción entre diferentes perfiles, ¿no? Todo este concepto de leadership matching, ¿no? Oye, ¿cómo empata esta persona con esta? ¿Qué cosas tiene que decirle a esta otra persona, teniendo en cuenta que son diferentes, ¿no? Que tienen perfiles conductuales diferentes y por tanto se conducen por la vida de manera distinta y esperan recibir instrucciones, órdenes, consejos de una manera diferente a como tú lo esperarías, ¿no? Y eso me parece maravilloso en los directivos, ¿no? Una de las mayores usabilidades que yo he dado en la herramienta es con un directivo de los acostumbrados a, es que yo digo así las cosas y punto, decirle, oye, ¿cuánto ganarías si le dijeras a cada uno las cosas de una manera distinta, no? Sí, total. Bueno, ahí estás nombrando justamente dos cosas. Una es lo referente al quinto eje, como otros tantos indicadores, que es la mayor profundidad en la información que tiene, en la que está basada la teoría del PDA respecto del disk, o el algoritmo con el que trabaja PDA respecto del disk. Y después lo otro ya tiene que ver con temas de funcionalidades, experiencia de usuario, el tipo de contenido que podés desarrollar a partir de ahí. Hoy nosotros seguimos permanentemente trabajando en eso. Por ejemplo, hoy una de las inmensas posibilidades que te da para gestionar el talento es que herramientas como estas, la información de sus habilidades blandas salen a través de números. Al final son gráficos, son números. Si esos números te permiten empezar a trabajar con datos. Entonces todo lo que es hoy People Analytics, o incluso llevándolo a temas de inteligencia artificial, Machine Learning, es una ciencia que puede aportar muchísimo en la gestión de los talentos a partir de que partís de todos estos datos, de toda esta información, digo, a través de datos duros, a través de números. Entonces te permite ver tendencias, hacer análisis predictivos, integrar esta información a través de datos con otros datos que tenés dentro de la organización a través de otras plataformas, desde encuestas de clima, desde historia, claro, datos de mercado. Entonces podés generar hasta predicciones de turnover, predicciones de performance, etc. Tiene mucho para crecer. Hay dos cosas que también quiero poner en la mesa para que nuestros oyentes entiendan un poco más la potencia de la herramienta. Uno, que cuando se hace en selección,
que es algo que yo no he utilizado mucho, porque cuando alguien está trabajando con un directivo que quiere a toda costa entrar en esa compañía, hace todo lo posible por hacerse visible y por hacerse valioso. Entonces, tiene la tentación de engañar a la máquina, ¿no? Tiene la tentación de quedar bien. Oye, ¿soy ordenado? Sí. ¿Soy metódico? Sí. ¿Soy extrovertido? Sí, claro. ¿Soy introvertido? También, claro, ¿no? Entonces, de repente la máquina te da un indicador y te dice, no, no, esto no es sostenible, es poco confiable, ¿no? Y tiene que volverlo a repetir, ¿no? Por tanto, te da la garantía de que lo que está haciendo, el perfil que está mostrando es consistente, que es la palabra que te pone la herramienta, es consistente y por tanto es confiable y puedes seguir trabajando con ello, y cuando no pasa así, tienes que volverlo a repetir. Y la segunda es que te da una imagen objetiva, real, de cómo es tu perfil conductual. No es una distorsión, no es la opinión que te da tu madre o tu abuela o tu mujer de cómo eres, porque ellas siempre nos ven bien, sino te da la cruda realidad de lo que tú estás proyectando, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso, ¿no? Claro, sí, total. Una de las claves en todo el desarrollo es el estudio semántico que hizo Marston, el psicólogo original, donde esas palabras que tú tienes para escoger, tiene todo redujo de 3.000 palabras a no me acuerdo cuántas, porque esas palabras tienen connotaciones positivas o negativas según el perfil que cada uno tiene, porque uno puede pensar, no, yo voy a entrar en un proceso de selección y me va a convenir marcar esto y marcar esto, que en realidad lo que uno hace, uno cuando marca en un proceso de selección, está marcando las palabras que cree que le convienen al final. O sea, pero las palabras que tú crees que te convienen son las palabras que para vos Son son las importantes, que exacto, sí, son sí. las importantes. Entonces algunos marcan, no sé, atractivo, y dice, ¿cómo no voy a poner que soy atractivo? Claro, y otro va a decir, no, ¿cómo voy a poner? Acá hay un engaño, voy a poner, si pongo atractivo van a creer que yo soy soberbio, no sé. Entonces, en realidad es cómo uno se siente, uno con su estilo, cómo se siente frente a esas palabras. Y por supuesto la parte de la consistencia es porque a veces pasa, no solamente por forzar y tratar de manipular, sino también porque uno a veces pasa por momentos de la vida en donde está en crisis, y eso pasa mucho, después uno lo puede ver, pasa mucho después de una separación, o pasa mucho en determinados momentos de la vida, se repite que el informe no sale consistente, que es como decir, la foto está nítida o está borrosa. ¿Qué tanto yo puedo confiar en esta información o qué tanto, cuando está nítida te lo dice, está nítida, entonces yo puedo ver y puedo confiar y lo puedo usar esa información. Y cuando no, te dice, cuidado, míralo, pero no confíes tanto, y hasta en un punto donde dice directamente esto no lo puedes usar. Y eso te da todavía más confiabilidad, ¿no?, en el uso de la información. Es verdad lo que apuntas en cuanto a cuando le devuelves el informe a la persona que lo ha rellenado, dice, wow, pero a todo el mundo le pone así de bien, ¿no? Y bueno, tú sientes que te pone así de bien porque te ves reflejado en lo que tú eres, ¿no? Pero probablemente si a tu vecino o a tu compañero de mesa le mostrara este informe, diría, no soy yo, porque obviamente no es él, ¿no? Entonces eso también me parece muy interesante, ¿no? Que la gente nos vemos reflejado y al final viene a decir un poco que, sobre todo, cuanto más confiados estamos en nuestra forma de hacer, que nos vemos bien, ¿no? Nos vemos bien como somos, ¿no? O sea, Correcto. Y es fantástico para trabajar sobre los posibles áreas de mejora, ¿no? Es decir, es fantástica la devolución porque no es un test de inteligencia donde hay una nota buena o una nota exacto. mala. Entonces tú puedes decir, yo escribo con la derecha, yo escribo con la izquierda, o pateo con la derecha, pateo con la izquierda, depende de qué lado de la cancha juegue, está bueno o mal. Entonces, cuando tú le marcas una potencial debilidad, pero de la mano de una fortaleza, es decir, como eres, no sé, como eres una persona muy dinámica, que con mucho sentido de urgencia, que buscas el cambio permanentemente, que eres muy creativo, y dices, bueno, ¿qué pasa? Cuando tienes que bajar las cosas a tierra, tener paciencia y ser sereno y tolerante para escuchar, te va a costar, porque justamente tienes esta otra fortaleza. Entonces, Y puedes estar dejándote gente atrás. claro, y ahí empiezas a entender, bueno, como soy bueno escribiendo con la derecha, por supuesto me va a costar más escribir con la izquierda. Entonces ahí puedes también empezar a trabajar en temas de desarrollo o en armado de equipos, saber con quién me tengo que complementar en quién me tengo que apoyar, o qué pasa cuando estoy con uno, y esto tiene que ver también con el leadership matching, o como cuando estás trabajando
en comunicación. ¿Qué pasa cuando somos los dos iguales y nos hablamos encima? ¿O qué pasa cuando yo soy una persona intuitiva que me gusta avanzar rápido y el otro es muy detallista? Nos podemos complementar bárbaro, pero si no nos conocemos nos podemos estar peleando entre los dos, Exacto. porque cada uno maneja un ritmo diferente. Cuando se conocen y se ven, dicen, mirá cómo yo hago esto, pero después me apoyo en vos porque vos me das lo que yo no tengo. Y eso funciona muy bien. Hay dos derivadas a esto que estás diciendo. Una de ellas es la posibilidad de hacer este informe grupal, que también te permite ver los diferentes perfiles y cómo de equilibrados están. Y en eso tengo una experiencia chula que ahora te contaré. Y la segunda es que, a diferencia del test de psicológico, el cociente intelectual, ¿no? del cociente, que antes decíamos coeficiente intelectual, pero es el cociente intelectual, que no tiene posibilidad de cambiarse, porque es el que es, punto y final, viene de serie y ya está, no lo puedes entrenar. Todo esto que te mide el perfil conductual son, como su propio nombre indica, conductas que tú puedes manejar, que tú puedes mejorar y que puedes hacer o ir adaptando a las necesidades del momento, ¿no? Quería preguntarte sobre si notáis que hay mucha diferencia en los momentos de la vida en los diferentes perfiles, ¿no? O alguien que es muy de la empatía siempre lo es por toda la vida y ya no se lo puede quitar, ¿no? O puede manejarse en el futuro. Los grandes cambios naturalmente se dan en los extremos. En los jóvenes, cuando están saliendo al mundo, o en los cuando se jubilan, que quizás personas que fueron muy formales durante mucho tiempo, muy serias, y de pronto ya pasando la adultez, tienen cambios en donde se transforman en personas más informales, más relajadas o más... Ahí es donde pueden haber cambios más significativos. Eso no significa que en el medio no pueda ser modificado. Lo que pasa es que justamente lo que marca esto son las tendencias más extremas. Hay características que dominan tus motivaciones, tus miedos, y eso siempre va a ser, uno puede bajarlo, manejarlo, administrarlo, pero una persona introspectiva, tímida, va a ser siempre, no va de un día para el otro ser el alma de la fiesta y le va a encantar exponerse frente a muchas personas. Pero quizás si para él la introspección y la timidez le juegan en contra en algunas cuestiones, la puede ir mejorando. Pero sí también lo puede mejorar a partir de entender todo lo bueno que tiene la introspección. Porque hay un montón de cosas buenas que tiene. Sí, sí, claro, claro. La capacidad de foco, de ir en profundidad a los temas, de manejarse muy bien en grupos reducidos. Y, Déjame que te cuente una experiencia que hicimos. Igual no es muy ortodoxa, Leonardo. Igual tú me dices, pues esto no tiene ningún valor científico, pero nosotros lo hicimos, lo comprobamos con un equipo de baloncesto. Pusimos el equipo de baloncesto juegan 5 personas, en la plantilla hay 12, y le pasamos el test a las 12 personas, ¿no? Entonces, con esos 12 test, tuvimos la oportunidad de ver que el equipo en su conjunto, en los 12, tenía perfiles muy redondos, ¿no? Era un equipo muy redondo, tenía perfiles muy complementarios, ¿no? Pero claro, de esos 12 tú eliges 5 para que jueguen, ¿no? Entonces en el partido se ponen a jugar 5 y nosotros analizamos varios partidos de baloncesto en donde mirábamos el tiempo, las personas que estaban en la cancha en ese momento y cómo iba yendo el marcador, ¿no? Independientemente de sus capacidades técnicas, de su habilidad para jugar y tal, simplemente analizando cuando se comportaban, cuando había 3 empujadores, ¿no? Como yo llamo, 3 Rs, ¿no? En el campo y 2 personas de otro perfil, de repente el partido se volvía loco, ¿no? O sea, era como mucha marcación, ¿sabes? Entraban en tanteos muy altos y tal. Cuando de repente el partido estaba compuesto por 4 personas con estabilidad alta, de repente el partido se paraba, se repensaba más, los tiempos, las canastas tardaban más en llegar. Y nos pareció una buena traslación al mundo de la empresa, ¿no? Cuando tú tienes equipos muy empujadores, las cosas pasan, pero a veces te estás dejando toda esa parte del control, del seguimiento, de la métrica, ¿no? Olvidada, ¿no? ¿Puede ser un buen paralelismo? Me encanta lo que decís. Vos sabés que a mí que me encanta el deporte, hay una asignatura pendiente que tenemos que es poder tener un área en donde esta herramienta pueda ser utilizada en equipos deportivos.
o en alto rendimiento en el deporte. Sé que algunos, como lo que me acabas de contar, algunos partners nuestros lo han hecho con muy buenos resultados. Hay una empresa de disc en Gran Bretaña que contrató un ex jugador de la selección de rugby de su país para dedicarse especialmente, porque puede aportar un montón en ese sentido. Incluso lo podés ver hasta más fácil todavía. Yo, por ejemplo, a mí me pasa con el tenis. Yo juego al tenis de forma aficionada y soy bastante malo, pero me gusta. Y juego con amigos que tienen, y le conozco su PDA, porque en general yo conozco el informe, a toda persona que conozco en algún momento le quiero hacer el PDA. Y jugamos como somos en el PDA. Yo, por ejemplo, que soy una persona de alto riesgo, de baja norma, de baja paciencia, no puedo armar el punto. En el tenis que uno tiene que armarlo y encontrar el momento, yo le pego todo riesgo, todo le pego a ganador. Y no puedo hacer otra cosa, entonces tengo mucho error no forzado, cuando te meto un... Y es como mi perfil. Y a veces juego unos de alta paciencia y me devuelven todo y me arman el punto y me vuelven loco. Y lo puedo ver perfecto, eso, es genial, sí. Sí, Bueno, sí. es que fíjate, en el juego yo fui jugador de baloncesto malo, por eso tengo que trabajar, pero es que jugamos como somos. O sea, cuando tú te pones a jugar con alguien Sí, así, en una pachanga de barrio, sí. el tipo que no te la pasa, que se la juega siempre, que es egoísta, que cuando lo es en la cancha, lo es también en el mundo de la empresa y probablemente en su vida, ¿no? Aunque no la conozcamos. O sea, que eso suele ocurrir, ¿no? Con mucha frecuencia que en el juego es donde mayor se ve. Por eso te decía paralelismo con la herramienta, ¿no? Oye, déjame entender, a tu juicio, Leonardo, ¿qué es lo que más motiva a los jóvenes de hoy en día? Tú estás trabajando, los dos somos millennials, lo que pasa es que estamos en cuerpos equivocados. Sí. Tú que estás trabajando con gente joven, ¿qué crees que ha cambiado en la motivación de los jóvenes? A mí, para empezar, una de en la editorial de la primer Rocking Talent, que es la revista que hacemos de la empresa, justamente hablé sobre el tema de los millennials. Yo soy el fan número uno de los millennials. De que a veces pasa que la generación nuestra, que es la generación X, los critica porque dice que no tienen compromiso, porque no sé qué. A mí lo que me encanta de los millennials es esta idea de ellos en que no importa los años que tengamos, no importa la experiencia, no importa el rol formal, somos todos iguales y todos aportamos, que me parece fantástico. Yo creo que hoy, si te pones a pensar, las empresas más exitosas son empresas que combinan de igual a igual la experiencia con el millennial y el centennial, ¿eh? Sí, claro. Que combinan esa. Yo lo que creo que tiene principalmente el millennial es que viene a aportar un conocimiento y un manejo de las tecnologías y un mindset totalmente diferente al que tenemos en la generación X. Es decir, nosotros tenemos que desaprender muchas cosas porque hoy la forma en que se estructura... Dicen que entre nosotros, los de alrededor de 50, y nuestros hijos, hay más diferencia de la que hay entre nosotros y nuestro tatarabuelo. Porque la Imagínate. revolución que se generó en el medio de nosotros y la generación de nuestros hijos fue tan fuerte que ellos hoy son demasiado distintos. Por eso hoy hay unos gaps tan fuertes en el tema de lo que hablábamos antes de la educación. La educación está pensada hoy por gente que pensó para nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y resulta que tenemos a unos niños que tienen unos estímulos totalmente diferentes, una estructura un cerebro totalmente diferente, y queremos darle con algunos, porque le metemos un iPad o porque le metemos algún parche tecnológico, pero la metodología sigue siendo básicamente la misma. Entonces están sufriendo horrores hoy los niños de 10 años por esto. Pero me fui del tema porque lo de la educación me vuelve loco. Yo creo que el millennial aporta, primero, el millennial es el primero que puede empezar a saber cosas del día a día más que el adulto. El millennial es el primero que entrando a una empresa con 18 o 20 años te podía manejar cosas críticas de la empresa
sabiendo más que el de 40-50. Eso no pasaba antes. De 18-20 cuando entraba. No tengo ninguna duda de que tú y yo cuando entrábamos lo único que hacías era poder preguntar y ser humilde, bajar la cabeza y esforzarte y aprender de los mayores que eran los que tenían algo que enseñarte. Y hacían ese labor de mentoring. Hoy incluso yo hablaba el otro día en este espacio con el director, con el presidente de la Asociación de Mentoring en España y hablábamos del mentoring inverso, ¿no? A él no le gustaba mucho ese concepto del mentoring inverso, pero es que es así. O sea, hoy muchas veces es el senior el que tiene que preguntarle sobre particularidades de las actividades al junior y el junior al tiempo al senior, ¿no? En ese mix que tú decías, ¿no? Donde nada es o lo viejo o lo nuevo, sino ambos tienen que convivir y tienen que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Mi pregunta era sobre si has encontrado aquella cosa que de verdad les motiva, ¿no? Porque bueno, PDA es una empresa, difícil, ¿no? Sí, nosotros decimos PDA es una empresa canterana, porque la mayoría de los que están hoy en puestos de dirección, la mayoría ha venido de junior. Y es una empresa principalmente de millennials y centennials. Y hay un nivel de motivación enorme, y es porque hay que empoderarlos. Y yo creo que empoderarlos, por un lado, y por el otro, darles la posibilidad de que sus propuestas se puedan poner en acción y que tengan la libertad para proponer, iniciar un proyecto, ejecutarlo, y empoderándose de eso, creo que por ahí pasa la cosa. Y tienen una energía que tiene una persona más joven aparte, ¿no? Eso no sé si estarás de acuerdo. No es muy distinto también a lo que nos pasaba a nosotros. Yo me acuerdo que siempre he sido una mente como muy creativa y en el banco donde yo trabajé por 20 años se hacía una cosa que se llamaba Ideápolis, ¿no? Que era un concurso de ideas, ¿no? Donde todo el mundo tenía que poner ideas y tal. Yo gané 3 de esos concursos, 3 de esos primeros premios a lo largo de 20 años. Tampoco fueron mucho, pero bueno, fueron 3 primeros premios de ideas en la compañía. Mi mayor frustración es que 2 de ellos no se pusieron en marcha. O sea, me lo pagaron, me dieron un premio, un caramelo, ahí tienes, chaval, gracias, pero no me dejaron ponerlo en marcha. Hubiera habido más satisfacción en lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Oye, mira, no te pagamos nada, simplemente vamos a compartir contigo, ya que has tenido esta idea, desarróllala, ponla en marcha, vamos a ver qué sale y a partir de ahí ya vemos, ¿no? Hubiera sido mucho más satisfactorio y yo creo que eso que ya teníamos nosotros, los millennials, lo que han hecho es atrapar esa esencia y exigirla, ¿no? Sí. Yo tuve una mala experiencia en ese sentido. Por eso siempre al final terminaba, cuando hago un repaso de todas las experiencias que yo tuve de trabajo, siempre terminaba un poco mi perfil, pero siempre terminaba después yéndome queriendo hacer por mi cuenta. No sé, en una época trabajaba vendiendo seguros y tarjetas de crédito y servicios bancarios, y terminé saliendo a hacer vendedor de seguro por mi cuenta y queriendo ser productor de seguro. Después no me gustó y me fui, pero porque proponía cosas que no me escuchaban, no me dejaban. En el lugar que más duré fue justamente donde me dieron ese espacio. Pero yo creo que hoy quizás también lo que cambió es que realmente los millennials vienen con un conocimiento y un manejo de información y de un mindset que te tienes que apoyar en ellos. Son más necesarios a una edad más joven de lo que podíamos ser nosotros, con todas las ganas y con toda la fuerza que podíamos tener. Porque realmente hay un cambio en el que ellos son nativos digitales y piensan y entienden las cosas. A nosotros lo tenemos que ir aprendiendo. Sí, sí. Y después también está un tema que nosotros éramos, la palabra no es respeto, éramos más de entender la distancia entre una persona más adulta, entre un adulto y un joven. Había como un excesivo respeto, no sé si la palabra es respeto, pero había una distancia. Hoy en día la diferencia con los millennials es que ellos los motiva mucho a trabajar sin esas diferencias.
todos somos iguales, no importa que vos tengas 50 y yo tenga 30, o antes cuando yo tenía 40 y ellos tenían 20. Nos hablamos de igual a igual, nos tratamos de iguales, tenemos el mismo respeto, no me estás tirando todo el tiempo encima de tu experiencia, porque se pone molesto, porque yo tengo otra experiencia, otras cosas, y eso también es una cosa que los motiva mucho, que se sientan que desde el momento uno somos todos iguales, más allá de las cuestiones formales finalmente que los cargos y los roles están, pero en el día a día en el trabajo. Eso dice también mucho de nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Yo siempre digo que la generación X somos la generación desgraciada porque tuvimos miedo de nuestros padres y ahora tenemos miedo de nuestros hijos, ¿no? Absolutamente. Pero en el trabajo era así, o sea, era un miedo reverencial, ¿no? Yo te diría, ¿era respeto? No. En mi caso, era miedo reverencial a un tipo que había que llamarle de usted para empezar y era tu jefe inmediatamente superior, o sea, nada de aquel de 7, 8 escalones, no, nada, tu jefe inmediatamente superior, tenías que llamar de usted. Y en cualquier momento te podía amenazar con la cosa peor que era que te despidieran. Una de las cosas que más gracia me hizo de un amigo mío... Sí. Es que esa funciona así. Vos sí te pones a pensar... Perdón, que te interrumpí. No, un amigo mío decía, un día le dije a mi jefe, mira, deja de amenazarme con que me vas a despedir porque no es mala opción para mí. Dice, y a partir de ahí mi relación con él cambió. Totalmente. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Cómo nosotros hemos sido capaces de olvidar esa forma de hacer y de ponernos al mismo nivel que ellos y entender el valor de la diferencia, ¿no? Y entender todo lo que nos están aportando, ¿no? Total, es que en realidad eso, si lo ves, funciona así en la familia, como dijiste antes. Le teníamos miedo a nuestros padres, le teníamos miedo a nuestros hijos, pero en realidad, si vos te pones a pensar, yo, por ejemplo, yo no intervenía en la decisión de dónde nos íbamos de vacaciones, cómo nos íbamos de vacaciones, yo no aportaba, yo me enteraba creo el día antes de que nos íbamos de vacaciones. Y me subía al auto y viajaba como se viajaba en ese momento, muerto de calor, sin aire acondicionado en el coche. Y hoy mis hijos participan en la decisión de dónde nos vamos de vacaciones, de qué manera nos vamos, están al tanto de todo. Compartimos un montón de cosas que antes nuestros padres, mis padres por lo menos no compartían conmigo, los de mis conocidos. Entonces, ellos también tienen un rol diferente desde el comienzo, en sus opiniones. Ya, qué sé yo, nosotros estamos acostumbrados a que un padre cuando pasaba algo te daba una hostia y te daba vuelta la cara y se terminó, y haces eso con un hijo y ya sabe que te mete una denuncia. Ellos ya, en la familia funciona más equilibrado todo. Así que eso hay que traspasarlo, llevarlo también a la empresa. Qué bueno. Leonardo Lammers, cofundador de PDA International, ha sido un placer enorme. Me quedaría otra media hora larga charlando aquí contigo. Lo podríamos alargar sin ningún problema, pero el tiempo es el que manda. Te agradezco mucho este espacio, esta charla que hemos tenido. PDA International, una herramienta que yo aconsejo. Pondremos aquí los datos para que puedan entrar y la vean. Todas las personas que tienen esta inquietud por mejorar personalmente, si no lo quieren hacer solos, que lo hagan de la mano de un asociado, gente que trabajamos con la herramienta, que la podemos interpretar y que podemos sacarle mucho más provecho. Así que, Leonardo, te agradezco mucho el tiempo y nada, que tengas un magnífico 22. Igualmente para vos fue un placer enorme, y podemos seguir la charla cuando quieras, con un café o con una caña. Cuando quieras. Fenómeno. Te mando un abrazo. Abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.